Buenos días. Es una bendición que nos podemos encontrar nuevamente para continuar nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Hemos estado considerando diversos temas que hablan acerca de la predicación y hoy uno de ellos tiene que ver precisamente con la idea de predicar en los espacios públicos. Ahora, predicar en los espacios públicos es una dinámica común de la vida de las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque de hecho la misma idea de proclamar, de donde viene la idea original, la palabra keruso, realmente habla de una forma de manifestación en público, donde llegaban los heraldos del rey, eso tenía que ver con la idea de proclamar, donde llegaban los heraldos del rey y se paraban en una plaza pública y desde ahí daban las noticias para las poblaciones. Entonces, de ahí se toma la palabra que hoy consideramos como predicar y por supuesto tiene que ver con una exclamación o una difusión de ideas en un espacio público. Bien, antes de considerar esto, ¿qué te parece si me acompañas y oramos juntos y pedimos la dirección de Dios? Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias porque eres tú quien habla a nuestras vidas, porque eres tú, Señor, quien se manifiesta en medio de nosotros y porque podemos tener la capacidad y la bendición tuya, Señor, para proclamar tu palabra. Danos gracia en este tiempo, Señor, para poder así hacerlo y aprender juntos acerca de qué formas podemos nosotros hacerlo en la ciudad, en el lugar donde nosotros estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos en primer lugar a considerar un texto que nos va a servir de referencia. Hechos capítulo 2, 14. Entonces Pedro se puso en pie junto a los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. ¿Te das cuenta? Es la primera predicación de Pedro y es por supuesto en un espacio público. Porque la idea de la proclamación, la difusión de ideas en muchas de las comunidades antiguas se hacía precisamente en las plazas, si puedo decirlo así. Quizás sería algo así el equivalente como ir al zócalo, al kiosco de la ciudad de cada uno de nosotros, donde estamos, y ahí, enfrente del Palacio Municipal, empezar a proclamar las noticias o las ideas nuevas que uno quisiera proclamar o decir. Entonces, eso es justamente lo que hizo Pedro. El templo en aquella época era un lugar común, pero no me refiero al santuario donde se ofrecían los sacrificios, sino a los atrios del templo, que eran realmente la parte externa. Ahí era donde se proclamaban las noticias. En este caso también Pedro, como muchos otros, también lo hacían en esos espacios. Ahora, la proclamación sin duda ha acompañado siempre la vida de las iglesias. Y esto es el predicar en espacios públicos. Y esto ha sido una constante desde la época de Jesús. La iglesia aprendió a proclamar el evangelio justamente así, en espacios públicos. El ejemplo de Jesús sin duda es muy importante acerca de esto. Veamos un fragmento de cómo lo hacía Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Como nos damos cuenta en esta ilustración, la predicación de Jesús en los espacios públicos no era un discurso así tan organizado, sino realmente se desarrollaba en espacios muy comunes, en áreas donde la gente estaba muy cerca de ellos, así es que no había como que un púlpito y hay que traer el micrófono y todo aquello, sino se generaba generalmente de formas muy espontáneas. De la misma manera que vemos en este gráfico cómo lo hacía Jesús, también podríamos ver, y lo vamos a hacer, cómo lo hacía el apóstol Pablo o cómo lo hace un joven en una época contemporánea. Veamos ahora cómo lo ilustra la predicación de Pablo. Hice lo que hice porque estaba seguro que estaba en lo correcto, que sabía lo que Dios quería.
como ustedes están seguros ahora. Pero luego Jesús vino a mí. No con justa ira ni para juzgarme, sino con amor. Y sin amor no somos nada. El amor es paciente. El amor es comprensivo. No es celoso, no aparenta, ni presume. Es cierto. Tienes razón. No recuerda lo malo. ¿Te das cuenta? La proclamación tiene un objetivo, transmitir ideas, pero cuando se hace en los espacios públicos, se hace de forma espontánea, de forma que la gente pueda fácilmente accesar a los contenidos. Y no hay así como que un documento impreso que voy leyendo para poder hacerlo. Permíteme mostrarte ahora un ejemplo de cómo un adolescente en la Ciudad de México comparte el Evangelio. ¡Chiquito! Decidí pedirle dinero a mi papá y comprar 5 de este producto. Y luego pensé que esto pasa en nuestras vidas. A veces tenemos nuestro corazón, nuestro taller sucio. ¿Y sabes qué lo ensucia? Es el pecado, es la fornicación, es el robo. Y tú me puedes decir que nunca has robado, pero es que tienes piratería en tu casa. Esa es otra forma de robar. ¿Te das cuenta? Son en espacios públicos, un discurso muy vehemente en cualquiera de los casos, con una enorme convicción, pero también con una forma clara, sencilla, de cómo transmitir un mensaje que sea pertinente hacia la gente que lo está escuchando. Ahora, el predicar en espacios públicos siempre ha sido ese escenario para alcanzar a los no creyentes en el Evangelio. No es precisamente para el adoctrinamiento de la iglesia, sino la predicación tiene que ver con el anuncio de las buenas nuevas, de la proclamación del Evangelio, para poder llamar a la gente que no conoce de Jesús, que no ha experimentado de su bondad, y para que puedan conocerlo. Hay formas distintas y por supuesto maneras a veces más atinadas y otras menos atinadas acerca de cómo se presenta el Evangelio en cada uno de esos lugares. Pero también debemos de considerar ahora lo siguiente: el concepto de espacio público hoy en día es más amplio que en aquella época. En la época de Jesús eran cerca de los atrios, el atrio del templo, en las plazas públicas, y se sigue haciendo mucho de eso hoy todavía. De hecho, no es difícil en algunos meses atrás todavía encontrar predicadores ambulantes en distintos lugares. En los parques públicos es un lugar frecuente donde la gente se reúna y se predica el Evangelio, o incluso llegar y escuchar a grupos corales de las iglesias, grupos de alabanza que vienen y se establecen en esos espacios. Entonces, eso sigue siendo común hoy en día, pero hay más acerca de esto, y ese más tiene que ver justamente con esto, porque hay una mutación hoy en día de lo que es el espacio público. Ya no solamente son los parques, los mercados, quizás incluso en los autobuses, y muchos predicadores que andaban en las estaciones del metro de vagón en vagón predicando en 1 minuto y medio un mensaje acerca de Jesucristo. Hoy el espacio público se ha cambiado, pero no es porque aquello no se pueda seguir haciendo, sino simplemente porque hay una ampliación de lo que hoy en día consideramos el espacio público. Hoy el espacio público lo tenemos que ubicar también en función de las mismas redes sociales. Las redes sociales que hoy en día están presentes prácticamente en la vida de la mayor parte de las personas que hoy estamos incluso viendo esta clase a través del internet, donde los espacios públicos están siendo cada vez más grandes. Pero esos espacios son los lugares donde hoy es necesaria la predicación del Evangelio. ¿Sabes por qué? Hay una razón clara, específica, de por qué es necesario hoy predicar a través de las redes sociales. Porque es allí donde está la mayor parte de la gente. La mayor parte de las personas hoy en día están haciendo uso de distintas redes sociales.
sea por su trabajo, porque las escuelas o hasta por mera diversión, pero ahí es donde ellos se encuentran precisamente todos los días. Muchos de los amigos incluso llegan a generarse a partir de ese vínculo. Y muchas familias desarrollan sus lazos afectivos a través de videoconferencias, etc. Entonces, la predicación del Evangelio tiene que estar ahí donde está la gente. Esa fue la razón que llevó a Jesús a predicar en un espacio público. Fue la razón por la que Pedro, Pablo y los demás apóstoles iban de ciudad en ciudad, llegaban a las plazas y ahí era donde se predicaba. Es la razón por la cual muchos predicadores ambulantes de esta época y en el siglo XVII, siglo XVIII, lo hacían en los parques públicos. Así es que van a donde está la gente. Y hoy en día una realidad es que la gente está en las redes sociales. Ahí hay muchísimas personas que necesitan escuchar del mensaje del Evangelio. Ese es parte de ese nuevo espacio público donde nosotros hoy necesitamos hacerlo. Ahora, cada espacio público también tenemos que considerar que tiene un determinado tipo de audiencia. La verdad es que sí hay diferencias. Por ejemplo, usemos este pequeño gráfico a modo de referencia. Por ejemplo, los más jóvenes usan redes como TikTok y generalmente son personas entre 17 a 24 años, son los más jóvenes, y si a nosotros nos interesa alcanzar adolescentes, seguramente vamos a usar una red social como esa, o tal vez Instagram, para poder entonces accesar a otros contenidos, a formas específicas de cómo se comunican, donde hay contenidos específicos y plataformas que los adolescentes, los adultos prefieren. Por ejemplo, la gente mayor prefiere generalmente Facebook, YouTube, dependiendo incluso de los equipos que pueden accesar. Entonces, no solamente es la red, sino incluso los dispositivos electrónicos donde la gente lo puede ver. Ahora, la mayor parte de las personas simplemente usa un teléfono, un equipo portátil, que es donde habitualmente se pueden generar los contenidos y donde la mayor parte de ellos lo ven. Entonces, cuando vamos a hablar de un espacio público, ese espacio público no es precisamente donde tú te paras, sino donde la gente tiene acceso. De eso se trata la idea de un espacio público, donde la gente está interactuando comúnmente. Así es que tenemos que considerar esa parte. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que, así como en aquella época de Jesús, en la de Pablo, a lo largo de los siglos y aún hoy en día, los resultados pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Déjeme usar una versión reducida de una escala llamada Engels para hablar acerca de la evangelización y del impacto en las diferentes personas. Por ejemplo, hay personas que en las redes sociales no conocen el Evangelio. Hay algunos otros que reconocen sus verdades principales. Algunos más están en la disposición de actuar, pero no lo han hecho. Incluso algunos más empiezan a experimentar arrepentimiento y fe. Algunos otros incluso están en ese punto acerca de la conversión, pero también hay creyentes que forman parte de las redes sociales y que están ahí presentes, donde ya están haciendo una evaluación inicial y están empezando a caminar, y algunos incluso están incorporándose a las iglesias. Ahora, cuando predicamos en un espacio público, vamos a encontrar gente en todas estas categorías. Ahora, por supuesto, las respuestas de cada uno de ellos van a ser distintas. Podríamos encontrar gente como alguna vez le dijeron a Pablo: Pablo, mira, estás loco, las muchas letras te hacen delirar ahora, o ya te oiremos en otro momento. ¿Sabes? Así como hay gente así, también hay otros como Lidia, que escuchando el mensaje también en la misma ciudad de Atenas, escucha, es motivada por la presencia del Señor y responde en fe para después sumarse a una iglesia. Así es que los resultados pueden ser muy diversos. Habrá desde gente que nos critique hasta otros que reciben el Evangelio y más adelante se van a incorporar a la vida de las iglesias. Entonces, los resultados son así, son distintos, pero también entonces debemos de considerar que todo esto puede ir generándose. Hay algunos consejos
que podríamos usar en este momento para podernos preparar personalmente. Número 1, que Dios te ha llamado a ti y a mí a que proclamamos el Evangelio. Yo te diría, parte, ya Dios ya la hizo. A ti y a mí y a cada creyente en Jesucristo, Dios nos ha llamado a que nosotros proclamemos el Evangelio. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente te vas a convertir en un predicador, pero sí en una persona que va a usar las redes sociales para poder compartir el Evangelio a otra persona. También, particularmente para los que van a buscar estar frente a una cámara o frente a un dispositivo electrónico para poder compartir el Evangelio con otras personas, tenemos que tener claro cuál es la motivación que nos está llevando a hacer esto. Y las motivaciones adecuadas deberían de ser que Dios sea glorificado, transmitir el amor de Dios hacia otras personas y que aquellas personas no se pierdan, sino que puedan experimentar la bendición de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. También tenemos que ver que el prepararnos para predicar en espacios públicos incluso va a requerir cierta capacitación. La capacitación necesaria implica no solamente la imagen tuya, el conocimiento bíblico que tengas, sino que en algunos momentos incluso hasta en qué redes sociales lo voy a hacer y cómo puedo transmitir. Entonces, todos esos elementos van a ser necesarios como parte de nuestra preparación. En el número 4, algo que es importantísimo y lo quise equiparar en el gráfico que tú estás viendo en pantalla acerca del llamado de Dios y dependencia de Dios. Porque nosotros podemos proclamar el Evangelio, podemos predicar, pero los efectos de la predicación no dependen de nosotros. Esos dependen del Espíritu de Dios. Es Dios quien habla, quien convence, quien transforma a las personas. No somos nosotros. Entonces nosotros mismos también tenemos que depender de la guía de Dios para poder estar haciendo esto. Número 5. Tener todo el equipo preparado. Y todo el equipo preparado no solamente me refiero a una cámara y un micrófono. Todo el equipo preparado incluso implica hermanas, hermanos, que quizás están dispuestos a orar por ti, a acompañarte en este proyecto. Tal vez puede ser incluso parte de un proyecto de la iglesia, donde en diálogo con la congregación donde asistes, empiezas a desarrollar este ministerio de predicación a través de las redes sociales para poder alcanzar a otros. Y habrá gente que no solamente va a orar, sino que incluso van a necesitar acompañarte, guiarte, apoyarte con algunas otras cosas. ¿Sabes por qué? Muchas de las tareas que hacemos no necesariamente las hacemos de forma individual, sino tenemos que recordar que formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y es desde ese entorno donde nosotros tenemos que vincularnos con las iglesias, con otro grupo de creyentes para poder seguirlo haciendo. Número 6, el conocimiento que tenemos, ahora sí, de las redes sociales. ¿Cómo lo estamos haciendo? De acuerdo en cada red social, hay ciertas cosas que la gente busca. ¿En qué horario adecuado? ¿En dónde van a estar las personas? ¿Cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo? Todos estos son conocimientos personales que cada uno de nosotros tenemos que hacer, pero también probablemente con el equipo que nos está acompañando. Posiblemente el equipo que te acompaña incluso sea una sola persona, pero siempre es mejor que alguien más te acompañe en todo este caminar. Entonces, esto es parte del proyecto en el que todos nosotros vamos trabajando. Ahora, si continúo en esto, el contenido del mensaje a transmitir también debe ser suficientemente claro. Lo que nos interesa predicar es, por supuesto, el Evangelio, pero el Evangelio debe ser transmitido con fidelidad y contextualizado, apropiado incluso para el escenario digital, porque no es lo mismo predicar en el templo que a través de las redes sociales. Una característica común: los tiempos en las redes sociales, en pantalla, se acortan. Son tiempos mucho más reducidos.
Piensa en esto. Probablemente alguien en el templo llegó, ya se sentó. Puede ser que no le guste el sermón. ¿Sabes? Es muy probable que por respeto, por educación, no se va a salir. Pero en las redes sociales, tú y yo lo hacemos. Si no nos gusta, cambiamos de canal y buscamos otra cosa. O adelantamos, ¿no? Eso ocurre. Entonces, debe ser contextualizado, pero también apropiado para el escenario digital donde nosotros estamos haciendo. Así es que si te puedes acompañar de gráficos, de imágenes, etcétera, de música, sin duda será más atractivo para la gente que escucha el mensaje. Debe de haber, por supuesto, en el mensaje que transmitimos, unidad, claridad y precisión en lo que estamos diciendo. Debe de haber también un orden sencillo, predecible, persuasivo. Mira, si empiezas a plantear las cosas como si fuese un enigma y a ver quién lo puede responder, lo más probable es que la gente simplemente ya te abandonó. Quizás te sorprenda el número de cuán pocos minutos la gente ve un determinado programa. En las redes sociales la gente no está esperando un sermón de 1 hora 30 minutos. En otros escenarios posiblemente está bien. En las redes sociales es muy probable que tengas que manejar una predicación de 15 minutos, de 20, un estudio bíblico de 30 minutos, ya es bastante largo. ¿Sabes? Tenemos que recordar que estamos predicando en un espacio público. Alguna vez, hace muchos años, me acuerdo que nos invitaban a predicar y íbamos subiendo de un autobús al otro. Y cuando predicas en un autobús, tienes 3 minutos, 4 tal vez, para poder hacerlo. Me acuerdo que subíamos al autobús, alguien cantaba, y después de que él cantaba, no era una alabanza completa, eran unos fragmentos de una alabanza para llamar la atención de la gente. Inmediatamente el otro agarraba y predicaba 1 minuto, 2 minutos, y ya acabamos y ya nos vamos. Porque así es. En los parques también la predicación generalmente es así, en fragmentos muy, muy breves. Ahora, no solamente se trata de proclamar, sino de discipular. La proclamación del Evangelio es una, pero dentro de la audiencia a la que estamos llegando, no todos son nuevos creyentes. Y no todos necesitan experimentar todos necesitamos experimentar la salvación en Jesucristo, pero hay algunos que ya pasaron por ese evento y entonces necesitamos hablar acerca de algo más. Así es que tienes que ver cuál es el contenido de la audiencia que vas a generar. ¿Qué tipo de personas a las cuales estás accesando? Para algunos será una especie de encuentro con Dios, apenas el vincularles apenas con esa relación con Dios. Para otros empezar a generar una relación con Él, para después en algún momento poder proclamar el Evangelio. Si se trata de un proyecto nuevo, probablemente lo que vas a hacer es empezar a atraer la atención de algunas personas que ni siquiera conocen acerca de Jesucristo. Estableces una relación con ellos, para después generar un espacio para la evangelización, la incorporación hacia la iglesia, llevarles hacia la madurez y posteriormente hacia el ministerio. Entonces hemos de pensar de que probablemente requerimos de más de un elemento. Quizás no está en nuestra capacidad dedicarnos a todas esas áreas, pero podemos enfocarnos específicamente en una de ellas. Probablemente tu idea sea la evangelización y está bien. Es una manera de incorporar, pero entonces deja links o recomienda cosas, contactos, canales, etcétera, para que puedan llevar a esa gente a la incorporación a una iglesia. O si tu enfoque está solamente en llamar la atención de la gente hacia la fe cristiana, a lo mejor estás en el área de encuentro, de relación, y está bien. Genera enlaces para que las personas puedan caminar hacia otro lugar. Y si incluso tu papel como predicador es en el área ministerial, bueno, en esa área a lo mejor lo que estás haciendo es específicamente capacitar gente para el desarrollo de un determinado ministerio. Entonces, si me preguntas en dónde está lo que hoy mismo estamos haciendo, yo te diría que para mí está
entre el área de madurez y ministerio, porque estamos procurando llevar a los discípulos, a gente que ya conoce de Jesucristo, a que adquiera la madurez necesaria en el Señor y que pueda ejercitar un ministerio. Entonces, este mismo programa está enfocado hacia esas otras áreas. También debemos de considerar que en medio de esto, una herramienta muy, muy útil va a ser la formación de pequeños grupos digitales donde nos reunimos a estudiar. Pequeñas comunidades donde te reúnes con tus amigos, con la gente a la que le estás compartiendo, donde no solamente das un mensaje y ahí queda, sino que se puedan formar pequeños grupos donde les acompañas, quizás con 6 personas, con 4, con 3 personas está bien incluso. Formar pequeños grupos donde empieza a haber un seguimiento mucho más personalizado para unos y para otros. Entonces, la idea de la proclamación tiene muchas facetas distintas y todos necesitamos hacerlas. Algunos pasos a seguir. Número 1, busca contactos para evangelizar. ¿Dónde los vas a buscar? En tu dispositivo. Revisa tu cuenta, por ejemplo, revisa en Facebook cuántos contactos tienes. ¿Cuántos de ellos no conocen del Evangelio? Ahí tienes una lista importante de por dónde empezar. ¿Cómo vas a hacerlo entonces? Vas a buscarlos ahí y vas a empezar a generar contactos con ellos que más adelante te permitan compartir el Evangelio. Quizás puede ser en tus contactos de WhatsApp, en tus contactos de Facebook. Ahí hay mucha gente que necesita tener eso. Dios tiene ya preparadas las personas a las cuales tú les vas a compartir el Evangelio. Y no minimices ningún recurso. Algunos de los que están en las redes son buenos generando videos, otros a lo mejor escriben, algunos otros diseñan imágenes. Muchos de esos recursos Dios los va a usar para generar contactos para otras personas. Ahora, ya hiciste lo primero, buscando los contactos. Nos corresponde dar el primer paso. Inicia enviando un mensaje para hablar a tus amigos, a tus conocidos, acerca del amor de Dios. Y de esa manera estarás dando el primer paso. Que Dios use tu vida y te bendiga para que puedas compartir el Evangelio a las personas que están cerca de ti. Oramos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado tuyo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos a ti la gloria por todo lo que tú haces día a día en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado y que el amor tuyo, Señor, sea el que nos cubra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, por cierto, nuestro próximo tema va a ser las premisas y algunos problemas erróneos que suelen pasar dentro de la predicación contemporánea. Pero antes de despedirme, si Dios nos da de su gracia, el próximo sábado 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, si Dios lo permite, va a haber a través de la página de la Iglesia Nacional Presbiteriana, de la Asamblea General, a través de ellos hay un programa específico sobre mucho de esto que hoy empezamos a comentar. Entonces te invito a que lo veas y espero colocar ahí un enlace en la tabla de descripción para que tú puedas seguirlo a través de Facebook. Entonces, que Dios te bendiga y use tu vida para que sigas proclamando el Evangelio. Amén.